Bien, vamos a continuar entonces con la historia de la iglesia cristiana. Este es nuestro cuarto tema y el tema de la serie Historia de la Iglesia Cristiana en esta noche se titula La decadencia del papado. Y déjenme decirles algo a manera de información nada más. Mucha de la información que yo tomé, la tomé del diccionario Larousse, versión 2005, en la página 762. Digo, para que haya más pues información. También tomé algunos datos, no todo, porque hay muchas fuentes, pero esto es de lo más conocido para que la gente que escuche esto se dé cuenta que no es un invento, es algo que está ahí en la historia universal y no puede ser escondido, aunque algunos traten de hacerlo. También tomé del diccionario enciclopédico de selecciones de la página 2819, para los que quieran corroborar cosas que van a escuchar en esta noche. Vamos a ver cómo fue que se desarrolló el papado. Según la Iglesia Católica, que es la que sostiene esta doctrina del papado, pues ellos aseguran que Pedro fue el primer papa. Debo decirles que según la Iglesia Católica, desde Pedro hasta nuestros días, ha habido 263 papas, de los cuales, esto lo tomé del diccionario extensivo, de los cuales 78 papas han sido canonizados, es decir, han sido hechos santos. De los cuales, de esos 263, 37 están catalogados como antipapas, es decir, gente que hizo mucho daño a la iglesia. Y de estos 263, 37 eran papas. Según la Iglesia Católica, Pedro fue el primer papa, pero vamos a ver cómo los primeros obispos de Roma, el primero que registra la historia es el obispo Lino. Él estuvo como obispo de Roma del año 67 al 79, después de Cristo, obviamente. Después le sucedió el obispo Cleto del 79 al 91 y le siguió a su vez el obispo Clemente del año 88 al 97. Y esos tres obispos de Roma dejaron escritos y jamás ellos en sus escritos reclamaron o reclaman la supremacía de ellos sobre toda la iglesia universal o la iglesia alrededor del mundo, jamás. Después llegamos al año 100, en ese periodo del año 100 al 154 hubo 6 obispos más, que más o menos estuvieron allí dirigiendo la iglesia de Roma, pero no se llamaban papas todavía. Eso está en la historia, nadie lo puede negar, aunque alguien quiera forzar la historia, no puedes torcerla. Entonces, llegamos al año 156, donde aparece un obispo llamado Aniceto, obispo ahí en Roma, y él trató de influir en Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Era uno de los pastores. Él era obispo de la iglesia en Esmirna, que estaba en Asia. Y este Aniceto, obispo en Roma, le mandó una orden a Policarpo, obispo en Esmirna, que cambiara la fecha que los cristianos celebraban como Semana Santa. Pero Policarpo se negó, le dijo, pero tú ¿por qué me dices lo que yo debo de hacer? Tú allá y yo acá, cada quien tiene su área de autoridad. Llegamos al año 168 hasta el 190 y encontramos ahí otros 2 obispos en Roma, uno se llamaba Sotero y otro Eleuterio. Llegamos al año 202 al 218 y ahí aparece otro obispo en Roma llamado Seferino. Entramos al año 190 donde aparece Víctor I. Este reinó 2 años hasta el 2002, o gobernó, mejor dicho, este obispo, pero él amenazó, comenzó a hacer
a lanzar amenazas a las iglesias orientales. Pero los obispos lo pararon, los obispos de Alejandría, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, de Alejandría, que está en Egipto, de todo lo que era el Asia Menor, el Asia Mayor, ya estaba lleno de cristianos, había muchas iglesias, y le pararon el carro a este obispo. Le dijeron: mira, tú ocúpate de tu responsabilidad y no nos quieras gobernar desde Roma, le dijeron. Después, en el año 218, aparece otro obispo, Calixto I. Él estuvo hasta el 223, y él fue el primero, dice la historia, en citar Mateo 16:18, reclamando la supremacía sobre toda la iglesia cristiana alrededor del mundo. Pero hay un detalle. Hubo un hombre llamado Tertuliano, que era uno de los llamados padres de la iglesia, eran de los teólogos, de la gente más consagrada, con un entendimiento de la Biblia, hombres llenos del Espíritu Santo, que dejaron un montón de escritos llenos de sabiduría, inspirados en las Escrituras. Y este Tertuliano lo llamó a Calixto I al citar ese texto fuera del contexto, donde él reclamaba la supremacía sobre toda la iglesia. Le llamó Tertuliano usurpador y le dijo: tú no eres obispo de obispos, ¿de dónde sacaste eso? Y lo retó, bueno, no lo retó, le llamó la atención, porque todavía los cristianos entendían que nos podemos reprender el uno al otro, ¿sí? Que podemos llamarnos la atención el uno al otro, como Pablo reprendió a Pedro allí en Antioquía porque había cometido un error, y Pedro no dijo nada, aceptó la reprensión. Entonces todavía había este entendimiento, pero ya se comenzaba a levantar estas actitudes en algunos de los obispos. Llegamos hasta el año 223, hasta el 314. No puedo decir papa por papa porque 263, ¿no? Hasta el actual. Y en ese lapso que acabo de mencionar, hubo 15 obispos en Roma. Estos comenzaban ya a presionar más y más para que el obispo de Roma estuviese encima de todos los demás obispos de la iglesia cristiana alrededor del mundo, o donde el cristianismo ya estaba vigente. Llegamos al año 314 y aparece Silvestre I. Este era el obispo de Roma cuando Constantino oficializó el cristianismo en el Imperio Romano, ¿recuerdan? Bien, este Constantino fue el que convocó, acordémonos, al concilio de Nicea en el año 325, donde surgió el credo de los apóstoles, que le llamaban así, combatiendo la doctrina del arrianismo que rebajaba a Jesús a un simple ser humano. Y aquí, en este concilio de Nicea, se trataron otras cosas, y aquí se les da a los obispos, no solo de Roma, sino los obispos que estaban en Alejandría, en Egipto, y en Antioquía, en Siria. Allí en ese concilio que convocó Constantino, allí les da plena jurisdicción en cada una de las provincias a los respectivos obispos, ¿sí? Entonces, al obispo de Roma también en ese concilio llegaron a un acuerdo: bueno, tú te ocupas de esto, esa es tu área de autoridad. Los demás obispos, cada uno tiene su área de autoridad. Están las iglesias creciendo bajo su dirección, bajo su liderazgo, bajo su cobertura. Entonces, hasta esa fecha no hay un indicio histórico, nadie lo puede mostrar, a menos que mienta, pero es muy fácil echar por tierra cualquier otro argumento, porque la historia no registra de que los obispos se sometieran todos al obispo de Roma. No existía eso. Fue hasta el concilio de Sárdica en el año 343 donde se reconoce la autoridad suprema del obispo de Roma. Finalmente
logró el obispo de Roma imponerse sobre los demás, porque ellos decían, la capital del imperio romano está aquí en Roma, y si aquí vive el emperador, aquí debe de vivir el que gobierna toda la iglesia. Entonces, nada más que hay un detalle, fíjense, en ese concilio, al reconocer la autoridad suprema del obispo de Roma, resulta que no asistieron los obispos de las iglesias de Oriente. ¿Por qué? Les dieron el clásico madruguete. O sea, no los invitaron. ¿Dónde habré oído eso? ¿Dónde habré oído? Eso es muy común, ¿sí? Desde allí entonces se inicia la lucha del dominio de la iglesia entre Roma y Constantinopla. Acuérdense que Constantino fundó la ciudad de Constantinopla, que anteriormente se llamaba la ciudad de Bizancio, lo que hoy es Turquía. Y ahí él trasladó la sede del imperio romano. Pero el obispo de Roma decía, no, pero aquí tuvo su origen. Y empezó un pleito, empezó una estira y afloja entre ellos. Escuchen, fue hasta el año 440 cuando aparece un obispo de Roma llamado León I, que según los historiadores, este es el que ha sido llamado el primer papa. Escuchen bien, hasta el año 440 los obispos de Roma no se llamaban papas. Aquí fue cuando a León I le empezaron a decir papá, o sea, el papá de todos, ¿sí? Entonces, fíjense, este León I se proclamó señor de la iglesia entera, señor. Él dijo lo siguiente, dijo, cualquiera que resista mi autoridad está en un camino tan seguro que va a llegar al infierno. Fíjense ya cómo empezaron a tomar aires igualándose a Dios. Qué increíble, ¿no? Todo el que resista mi autoridad está en un camino seguro al infierno. Dice la historia que León I fue el primer papa en abogar por la pena de muerte a los herejes, pero obviamente los herejes eran aquellos que se oponían a los errores del papado, ¿sí? Entonces, mientras que Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, suponiendo el caso que hubiera herejes y que él los sancionara, ok, pero Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, guardaos, pero León I los mataba. Entonces hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que dijo Jesús y lo que comenzó a hacer este hombre. Llegamos al año 476, cuando dice la historia que el imperio romano es vencido por Odoacro, un rey bárbaro, o sea, vence al emperador, vence a todo el dominio de Roma y cae el imperio romano. Y del año 461 al 590 gobernaron 18 papas en la iglesia que todavía, escúcheme bien, no se llamaba católica. Porque dice la Biblia ahí en el libro de los Hechos que los cristianos se les llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces, la Biblia, que es nuestra fuente de autoridad, no habla de iglesia católica, iglesia ortodoxa griega, iglesia protestante, iglesia presbiteriana, iglesia metodista, no habla nada de eso. Simple y sencillamente era los cristianos, los que seguían a un tal Cristo, a un tal Jesucristo. Llegamos al año 590 y aparece un papa llamado Gregorio I. Ellos usaban otros nombres que no eran los originales, todos se cambian el nombre, una costumbre en ellos. Aparece Gregorio I, él estuvo 14 años como papa y dice la historia que este ha sido uno de los mejores papas que el catolicismo ha tenido. ¿Por qué? Porque entre otras cosas él limpió la iglesia de muchas cosas que ya estaban afectando sobremanera a la misma. Por ejemplo, una de las cosas que hizo fue que corrió
excomulgó y echó fuera a todos los obispos corruptos que ya se contaban por todos lados. Y dijo, no, la iglesia de Jesucristo es una iglesia santa y debe ser gobernada por hombres santos. Y les dio cuello a un montón de obispos que eran corruptos en todos sentidos. Más adelante prohibió la práctica que se conocía en ese entonces como la simonía. Hay un pasaje en la Biblia cuando Simón le dice a los apóstoles, un Simón, diferente a Simón Pedro, cuando vio que les pusieron las manos los discípulos, a los apóstoles a los discípulos, vieron que recibían el Espíritu Santo. Y Simón les dijo, si yo les doy dinero para que cuando yo les ponga las manos a la gente, también reciban este poder. Y Simón Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, los regalos de Dios, se compran con dinero. Y como se llamaba Simón, de ahí se tomó esa palabra, simonía, que vamos a hablar más adelante bastante sobre esto. Y esta consistía entonces en pagar por los favores de Dios. Y entre una de las ramas de esa corrupción que entró el papado, es que ellos pagaban, los obispos, los cardenales pagaban por ocupar puestos dentro de la iglesia. O sea, alguno decía, oye, algún sacerdote decía, yo quiero ser cardenal. Entonces el Papa le decía, bueno, pues ya, ¿cómo no? Dice, no, pues te cuesta tanto. Entonces pagaban y ya los ponían como obispos. Eso dice la historia. Entonces, vamos avanzando. Este hombre, Gregorio I, rehusó llamarse obispo universal. Dijo, no, yo ese título no lo tomo. A ese título, Gregorio I lo llamó vicioso y orgulloso. Ese título está corrompido, está vicioso y es un título orgulloso y yo no lo llevo conmigo. Este Gregorio I abogó en favor de los oprimidos, ayudaba a los pobres, era un hombre muy generoso. Y alguien dijo en ese tiempo, y posteriormente se confirmó, si todos los papas al menos hubieran sido como Gregorio I, otro concepto se tendría del papado, porque en realidad era un hombre piadoso. Llegamos al año 604 hasta el año 682, 78 años. En ese lapso gobernaron la iglesia 15 papas que no fueron muy relevantes, pero que ya se dejaba ver mucha ambición. La corrupción comenzaba a entrar. Llegamos hasta el año 683. Aparece el Papa León II. Déjenme decirles algo que descubrí en el diccionario Larousse, de donde yo tomé, ahí está en una hoja, en las 600 y pico que les mencioné, está por orden todos los papas. Y cuando tú buscas, por ejemplo, León II, en el mismo diccionario, hacen una breve biografía de cada uno de los papas. Pero me encontré que en el diccionario Larousse está León II. Cuando tú escuches Gregorio VII es que ha habido otros 6 atrás. Como el papa de ahora, Benedicto XVI, significa que ha habido 16 papas benedictos. Entonces, descubrí que León II, hubo más leones, ¿sí? Y está en el diccionario. León I nació en tal año, gobernó la iglesia católica en tal año, y luego no aparece León II, se brinca y está León III. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, pues me tuve que meter a estudiar y descubrí que son todos los llamados antipapas por otros diccionarios o enciclopedias. Pero Larousse, no sé, ha de ser simpatizante, ¿no? Porque los omitió deliberadamente y lo corroboré antipapa por antipapa a la hora de que Gregorio, por ejemplo, otro de los que fue bien tremendo, Inocencio III, estaba, Inocencio I hizo esto y esto otro, de tal año a tal año, Inocencio II hizo tal año, y luego se brinca, dice Inocencio IV. Pero bueno, queriendo tapar un poquito.
pero hay otros fuentes de información que están ahí y la historia no puede ser violentada tan flagrantemente, no. Entonces llegamos al Papa León II en 683 y él, fíjense, declaró al Papa Honorio I, que fue el anterior a él, lo llamó hereje. O sea, sube al papado León II y dice, el Papa que me antecedió, ese fue un hereje. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Un Papa infalible llamó hereje a otro Papa infalible? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tan infalibles serán? Esa es la pregunta. En el año 684 al 752 gobiernan otros 12 papas. Y aparece en el 752 un papa llamado Esteban II. Este papa recibió como regalo casi todo el territorio de Italia de manos del rey Pepín, que fue el papá de Carlomagno, que después fue emperador. Y él lo recibió como un regalo, o sea, le dijo, toma, te regalo Italia. Y el papa dijo, pues vénganos tu reino. Y se hizo el dueño de casi todo Italia. Y aquí fue, en este contubernio, se inició lo que se conoce como el dominio terrenal del papado, porque hasta ese entonces todo el enfoque de los líderes cristianos era un reino espiritual, como Jesús lo había establecido. Y aquí ya comenzamos a ver, a través de un papa, cómo al ser dueño de todo un país, comenzó el reino terrenal del papado, que se desarrolló de una manera impresionante, y nuestro México no quedó exento de ese dominio de tierras, de esa posesión de la iglesia, hasta que llegó don Benito Juárez y les dijo, ¿saben una cosa? Presten para acá, por eso no lo pueden ver ni en pintura, presten para acá porque eso no le pertenece a ustedes, ustedes ocúpense en sus cosas que son espirituales, y nosotros los gobernantes nos dedicamos a lo material, a lo terrenal, a lo carnal si ustedes quieren, pero ustedes vengan, y los despojó. Pero vemos cómo fueron miles de años en los que la Iglesia Católica se posesionó de las tierras aún. Eso es algo tremendo. Bien, llegamos al año, brincándome un poquito, bueno, 757 para que quede grabado, para que no digan, oye, pero tú dijiste que, ok. En el 757 al 795, en ese lapso de 30 y tantos años, gobiernan otros 3 papas. Llegamos a León III en el año 795, y este León III resulta que a cambio de un reconocimiento hizo un trato con Carlomagno, que entonces llegó a ser el emperador romano, y a su vez elevó al Papa a una potencia mundial, política y religiosa. Y fíjense, la unión de León III con el emperador Carlomagno fue lo que dio origen, según la historia, a lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano. ¿Han oído de eso? El Sacro Imperio Romano. Bien, es decir, que estaban coaludidos ya para gobernar las conciencias de las personas y sus posesiones, el Papa Romano con el emperador. Y esa combinación, vamos a ver qué fue lo que produjo. Vamos al año 816 hasta el 858. Ahí reinan otros 8 papas. En el 858 aparece Nicolás I. Este papa fue el primero en usar una corona. Hasta ese entonces, hasta el 858, ningún papa usaba corona. Este fue el primero que dijo, no, pues yo soy el rey, pues yo debo de tener una corona. Hubo un reformador, adelantándome un poco, llamado John Hus, que
él era un sacerdote católico, pero ya no comulgaba con las enseñanzas de Roma, aunque él estaba dentro de la iglesia romana. Y este hombre había sido graduado en artes y él sabía mucho de pintura y todo. Entonces en la capilla donde él ministraba y predicaba la palabra de Dios, pues la gente estaba naciendo de nuevo porque les predicaba el nuevo nacimiento, imagínense, ¿no? Entonces dice la historia que él en las paredes de la capilla donde estaba utilizó lo que hoy sería un audiovisual, ¿sí? O sea, o imágenes de ese tipo, como pinturas que hablan de algo. Y dice la historia, como esa que ustedes tienen a sus diestra y siniestra, que hablan de estar preparados para cuando Cristo venga. Él, dice la historia, John Hus, que en esa capilla, él pintó un cuadro del Papa con su corona y enfrente de él a Cristo con su corona de espinas. Entonces, cuando la gente entró, pues fue duro el golpe, ¿no? Decían, ¡ay! Se quedaban sorprendidos porque decían, a ver, ¿cómo está eso? El Rey de Reyes coronado con una corona de espinas y el representante de él con toda la pompa y lujo. Entonces allí comenzaban ellos ya a hablarle a la gente para que reaccionaran. Entonces aparece este hombre, este papa, Nicolás I, dio a conocer un documento que al paso del tiempo se comprobó que era falso. Él esgrimió un documento, según él, que había dejado Constantino hacía 500 años atrás, un documento que se llamaba, según él, la donación de Constantino. En ese documento, supuestamente, Constantino entregaba el papado al Papa todas las provincias occidentales, donde supuestamente el Papa debería de gobernar, pero eso se lo sacaron de la manga, lo inventaron. Más tarde salió a la luz de que había sido una flagrante mentira. Llegamos a esa época y el cristianismo sufre su primer división, porque durante siglos se disputaban, el obispo de Roma y el patriarca de Constantinopla se disputaban quién era el mero mero, y se peleaban entre ellos, se disgustaban, se hacían la guerra. Y dice la historia que en el año 869 se celebró el último concilio ecuménico, y a partir de entonces la iglesia del 869 se dividió, la iglesia cristiana, la iglesia católica. Fue de ahí donde surgió en ese año lo que hoy se conoce como la iglesia griega ortodoxa, ¿sí? Y ese fue el primer gran cisma, la primera gran división dentro de la iglesia. Y vamos a entrar ahorita de lleno a lo que se conoce como el período negro del papado. ¿Por qué se le denomina así? Hubo un lapso del año 867 al 1050 donde los historiadores, creyentes y no creyentes, han llamado los 200 años, a este lapso de 200 años, le han llamado la medianoche de la edad oscura, más conocido como el oscurantismo. En ese tiempo, fíjate, la medianoche es cuando hay más oscuridad, en la noche. Y fíjate cómo le denominaron, la medianoche de la edad oscura. O sea, fue el tiempo más oscuro, porque los sobornos, la inmoralidad, la corrupción, el derramamiento de sangre, hicieron el capítulo más negro dentro de la historia de la iglesia cristiana. Y aparece en el 904 el Papa Sergio III. Escuchen, este Papa Sergio III tenía una amante llamada Marosia. Dice la historia que Marosia tenía una hermana y a su madre. Ambas, o sea, las tres, fueron amantes del Papa. Dice la historia que este Papa llenó de hijos bastardos la silla papal. Dice la historia que hicieron del palacio papal una cueva de ladrones,
y la historia llama a este periodo papal pornocracia o el reinado de las rameras, porque las tres eran prostitutas y vivían dentro de la casa papal. Llegamos al año 914 y aparece Juan X. A Juan X lo nombró papa una señora llamada Teodosia, que era una mujer que estaba ahí en la corte papal, y era una mujer que se distinguía por ser una tremenda mujer, pero no de Dios. Bueno, pues esta mujer tenía tanto poder que a Juan X lo nombró papa. Esta mujer tuvo otros 3 hijos y a los 3 los nombró también papas. Esos 3 papas eran bastardos. Esos 3 hijos de esta señora eran bastardos porque nacieron una mujer promiscua, y fueron León VI, Esteban VII y Juan XI. Y ella decía, ahora tú eres el papa, ahora tú eres el papa. Y quitaba a su otro hijo y ahora hay que darle chances a todos. Y ahora tú eres el papa. Eso está, queridos hermanos, en la historia. Nadie lo puede negar. Uno de sus hijos bastardos, dice la historia, a su vez nombró papas a los 4 papas que siguieron. A ver si no se hacen un lío. León VII, Esteban VII, Marino II y Agapito II, todos están ahí en la historia. Busque, lea y se va a encontrar con eso. Llegamos con Juan XII en el año 955. Este Juan XII fue nieto de Marosia, aquella prostituta. Bien, este Juan XII, que fue papa, fue hijo del papa Sergio III. Este Juan XII fue culpado de violar mujeres vírgenes, viudas. Dice la historia que vivió con una de las concubinas de su papá, el que había sido papa. Hizo del palacio papal, según la historia, un prostíbulo, y murió asesinado por el esposo de una de sus amantes, que logró burlar la vigilancia, herido en su amor. Digo, pues era muy papa, pero se metió con mi mujer y burló los soldados papales, la guardia papal, y lo clavó con una daga y lo asesinó. Así murió Juan XII. Llegamos a Bonifacio VII en el año 984. Este asesinó al Papa Juan XIV, el que fue antes de él, lo asesinó. Un obispo de Roma, porque dentro del Imperio Romano, allí todo lo que era en la ciudad de Roma, pues se consideraba el Imperio Romano, regiones que estaban aledañas a la ciudad de Roma, y había otros obispos, y uno de ellos los llamó monstruos llenos de sangre, llenos de inmundicia. Les dijo, anticristos sentados en el trono de Dios. O sea, empezaba los reclamos airados de la gente hacia sus líderes, que en ese entonces eran los papas. Llegamos al año 1012 después de Cristo, y aparece uno de los benedictos, Benedicto VIII. Este papa, escuchen, compró el puesto de papa con dinero de sobornos que había hecho. Eso dice la historia. Les repito, yo no me estoy sacando nada de la manga ni estoy inventando. O sea, compró el puesto de papa con dinero. Yo quiero ser papa. Bueno, sí, pero pues ¿quién da más? Dijo, no, pues. Y él fue el que llegó al precio, y él llegó a ser Papa Benedicto VIII en el año 1012 de nuestra era. Llegamos al año 1024 y aparece otro papa, Juan XIX. Este también, para variar, compró el papado. Llegamos al año 1032 y aparece Benedicto IX. Este fue hecho papa, escúcheme,
fue hecho papa por un convenio que tuvieron entre las familias más ricas que había en el Imperio Romano, y fue hecho papa a los 12 años de edad. Benedicto IX se llamó. Según la historia dice que este Benedicto sobrepasó la maldad de Juan XII, el que fue traspasado por el esposo de una de sus amantes. Dice la historia que asesinaba, era un asesino despiadado, adulteraba a plena luz del día. Dice que robaba a los extranjeros que llegaban a Roma. Decía, a ver, pónganse en los caminos, les decía a sus soldados, a sus guardias, y desvalíjenlos todos y tráiganme todo para acá. Hagan de cuenta los policías de por acá. Así más o menos, o sea, en contubernio, ¿sí? O sea, los que deberían de ver por la paz en la sociedad eran los que estaban coaludidos con los narcos y con toda la gente. Hagan de cuenta lo mismo. Pero ¿saben qué sucedió? El pueblo de Roma empezó a decir, no, pues ¿qué está pasando? Resulta que a este señor Benedicto IX, el pueblo lo expulsó de Roma y murió en el exilio. Y la gente como que quería alzar la cabeza, pero como ya empezaban una serie de doctrinas de que no toques esto, no digas nada porque te vas al infierno, entonces la gente tenía miedo, pero algunos decían, pues no le hace que me vaya al infierno, pero para salvar a todos los que vienen después de mí, todas mis generaciones, y vamos a darle agua a este hombre. Es un hombre impío, malo. Llegamos al año 1045. Para variar, Gregorio VI compra el papado. Llegamos al año 1046 y aparece un papa llamado Clemente II. Este fue nombrado papa por el emperador Enrique III de Alemania. Y aquí, escuchen bien, comienzan a levantarse grandes protestas en diferentes países y ciudades del Imperio Romano contra la corrupción papal. Y aparece entonces un papa llamado Gregorio VII en el año 1073 de nuestra era. Y surgió de entre toda esa maldad como una respuesta de los mismos cardenales, como diciendo, oye, el pueblo nos está presionando, vamos a hacer algo porque si no pues se nos va a caer todo este asunto. Y surge Gregorio VII, y era un buen hombre. Un hombre que entre todos la corrupción que prevalecía se distinguía porque él combatió la inmoralidad. O sea, todo lo que hacían los papas que tenían amantes, concubinas, violaban señoritas y hacían orgías y era una cosa horrible, este hombre dijo no y combatió la inmoralidad, y él insistió en el celibato de los sacerdotes, ya que entonces empezaron a llamar. Pero eso fue un error, porque la Biblia dice que el que gobierna la casa de Dios debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, que tenga hijos, etcétera. Y ellos insistieron en el celibato porque fue una doctrina que un papa, más adelante yo les voy a decir cómo fue que un papa fue el que se le ocurrió. Dice, no, pues nada de nada, y eso es antinatural. Y la misma historia ha corroborado cómo ha habido tanta inmoralidad entre los líderes católicos, que en comparación con los líderes del protestantismo no hay comparación. La inmoralidad que cometen los sacerdotes católicos en porcentaje es muchísimo. Se habla de hasta un 90%. Yo he escuchado algunas estadísticas así, cuando dentro del cristianismo se habla de un 10, un 12, 15% en que los líderes de las iglesias reformadas o las iglesias cristianas llamadas protestantes hacen casos de inmoralidad. O sea, no se compara. ¿Por qué? Porque ese es algo antinatural, el hecho de no casarse y tener hijos. Entonces, eso por un lado. Por otra parte,
luchó contra la venta de los puestos eclesiásticos, o sea, la simonía de que te compro un cardenalato y que te compro, yo quiero ser el párroco de tal capilla, pues esa tiene más gente y los que van a esa iglesia, pues es gente rica, entonces pues yo te pago para que me pongas ahí, pues ¿cuánto me das? Dice, pues tanto, no, yo te doy, y así. Entonces él dijo, no, eso no, y esto provocó que el rey Enrique IV lo expulsara de Roma. O sea, dijo, no, aquí la cosa es que es un negocio. Acuérdense que ya estaba el contubernio de los gobernantes con los líderes cristianos y como no convenía que se quitara la corrupción, lo echaron. Entramos al año 1198 y estamos avanzando para llegar al tiempo de la Reforma. Pero escuchen, aparece en el 1198 un papa llamado Inocencio III. Según la historia dice que este fue el más poderoso de todos los papas que han existido. Dice la historia que Inocencio III se autonombró el vicario de Cristo. Vicario viene de una palabra latina que significa uno que se pone en lugar de otro. Eso significa vicario. Es decir, él se autonombró el vicario de Dios y de Cristo. Es decir, el que está en lugar de Cristo. Háganme favor. O sea, ¿quién tiene esa osadía de ponerse en el lugar de Cristo y en el lugar de Dios? No es ni más ni menos que lo mismo que Satanás quiso hacer, ser igual a Dios. Seguimos avanzando y dice la historia que este Inocencio III también se llamó supremo soberano de la iglesia y del mundo. Vamos, ya no solo sobre la iglesia ahora, sino del mundo. Y allí dijo, como yo soy el representante de Dios, yo estoy en el lugar de Dios aquí en la tierra, entonces el gobierno romano está bajo mi autoridad, imagínense. Es decir, ya no eran iguales, sino ahora el papado, o este papa Inocencio III, se sube y se autonombra soberano de la iglesia y del mundo. Dijo que él tenía el derecho de poner reyes. Yo tengo el derecho de poner reyes y príncipes, quitarlos a mi libre voluntad, dijo. También dijo que todas las cosas en la tierra, escuchen esto, todas las cosas en la tierra, en el cielo y aún en el infierno, están sujetas al vicario de Cristo. Y aquí cabe leer Colosenses 1, versículo 15. Déjenme leérselos. Colosenses 1, 15. Dice así, Él es, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el que tiene supremacía sobre toda la creación. Porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Eso dice la Biblia. Pero eso dijo Inocencio III. Bien, seguimos avanzando. Dice la historia que los reyes de Alemania, de Francia, de Inglaterra y casi todos los reyes de Europa llegaron a estar sujetos al Papa. Esto es algo impresionante, hermanos, porque jamás en el corazón de Jesús, en el propósito de Dios estaba tal semejante. Ay, perdón. Bueno, eso sucedió por un descuido mío. Dios no me castigó. Porque bueno, ya ven, ¿no? Ok, entonces, estamos en que estos reyes de Francia, de Inglaterra,
de Alemania, estaban sujetos a la autoridad del Papa. Esto es algo inaudito. En la mente de Dios, en la mente de Jesús, no estaba. Él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan? Si fuera de este mundo, los míos vendrían y pelearían. No, mi reino está en los corazones de las personas. Entonces, fíjense lo que comenzaron a hacer el vicario de Cristo. Entonces, este mismo Inocencio III fue el que decretó la doctrina de la transubstanciación dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué es esto de la doctrina de la transubstanciación? Es cuando el sacerdote que oficia la misa consagra el pan y el vino y se convierte en el cuerpo y la sangre literal de Jesucristo. Y esto es por una interpretación totalmente fuera del contexto de los versículos cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la sangre del nuevo pacto, porque cuando Él estaba allí con sus discípulos en la última cena, no tenía dos cuerpos, no tenía el que estaba allí y dijo, esta es mi cuerpo, tomen, no, era un pedazo de pan. Todos los padres de la iglesia, los llamados así durante los primeros 300 siglos, entendieron lo que Jesús había querido decir. El pan simbolizaba su cuerpo que iba a ser partido, iba a ser hecho pedazos, y el vino simbolizaba su sangre que iba a ser derramada. Pero ellos lo hicieron como una doctrina que se convertía en el cuerpo y la sangre literal de Jesús. Y comenzaron algunos sacerdotes católicos a decir, bueno, si ese milagro sucede, yo quiero que se lo enseñen a toda la gente después de que el sacerdote consagra el pan y el vino. Yo quiero que se lo enseñen a la gente a ver si no sigue siendo vino y no sigue siendo pan. Obviamente Roma no aceptaba esa confrontación. También Inocencio III fue el que estableció la confesión auricular, que es cuando una persona va y se confiesa audiblemente con un sacerdote y le confiesa al oído o enfrente de él sus pecados. Pero la Biblia dice que el único que perdona pecados es Dios. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, todas esas doctrinas no tenían, ni tienen, ni tendrán sustento bíblico. Hasta los primeros 300 años, incluyendo el libro de los Hechos, no hay una sola mención de que los apóstoles hayan hecho confesiones y ellos hayan perdonado pecados. No hay un indicio, el mínimo. Al contrario, siempre que la gente venía y decía, ¿qué debemos hacer para ser salvos? En el caso de Pedro en Hechos 3 les respondió, crean en el Señor Jesucristo, crean en Él, porque ellos sabían que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podían ser salvos, y que solo la sangre de Jesucristo, confesar a Él, a Dios, al que había muerto, a Jesús en la cruz, era como recibían los perdones de los pecados. Pero ellos, Inocencio III dijo, no, ahora todos tienen que pasar por un sacerdote. Pero este tenía, escúchenme bien, una intención malévola, tener a la gente aquí, miren, la manipulación. Este Inocencio III fue el que estableció también la infalibilidad del Papa. Es decir, que el Papa no se equivoca cuando él habla ex cátedra, es decir, cuando él dice, esto dice Dios, no se equivoca, dice. Y más adelante vamos a ver cómo entre ellos mismos se excomulgaban. Hubo un tiempo que hubo 4 papas a la vez. Y uno se excomulgaba y le decía, no, pues botellita de Jerez, y andaban ahí y se excomulgaban. Era un despapalle, era un relajo, era algo tan vergonzoso dentro de la historia. Pero este Inocencio, ese sí no se midió, de inocente no tenía nada. Este hombre, Inocencio III, prohibió la lectura de la Biblia. Él fue el que inició y dijo, prohibido que la gente lea la Biblia.
Y él mismo fue el que estableció el dogma de la infalibilidad papal. Llega Juan 23, el más contemporáneo de los Juanes. Él estuvo en el 1958 al 62, y Juan 23 dice: todo católico debe leer la Biblia. Oh, pues, pónganse de acuerdo, ¿no? Infalibilidad prohíbe la lectura de la Biblia, llega otro y dice: hay que leerla. En fin, Inocencio III fue el que instituyó la Inquisición, o lo que se conoció como el Santo Oficio, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello, sí tenemos unos minutos. Y aparte él ordenó la matanza de los albigenses, que fueron gente que leía la Biblia y que ya estaban descubriendo las verdades de los pergaminos que en ese entonces había. No estaba la Biblia como las tenemos actualmente. Eran escritos, pergaminos, ¿sí? Que ellos los leían, y ellos ya habían descubierto muchas verdades de Dios leyéndolas. Y Inocencio III ordenó la matanza de todos ellos. El Santo Oficio fue el brazo asesino de la Iglesia Católica, del Papa en este caso. Era una corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes. Obviamente los herejes eran los que se oponían a los abusos del Papa. Cualquier sospechoso podía ser torturado y asesinado sin previo juicio. No, decían, ese es, y agárrenlo, y lo quemaban, lo torturaban. Dicen que les metían fierros delgados entre las uñas, y no, hacían muchas cosas terribles. Pero resulta que si esta víctima era un hombre rico, los bienes de esta víctima se los repartían entre los clérigos y el Estado. Qué listos eran estos muchachitos. Fíjense que fue bajo su reinado de Inocencio III que se dio lo que se conoce como la tristemente célebre noche de San Bartolomé. ¿Qué sucedió en esa noche? No solo en esa noche, sino en ese lapso. En esa noche murieron más de 30,000 personas, cristianos ellos, que leían las Escrituras. Pero durante esa época murieron casi 1,000,000 de personas, hermano, que fueron asesinadas, torturadas, decapitadas por orden de Inocencio III. Déjeme decirle algo tremendo. Cuando usted vaya al Vaticano, a Roma, es muy posible que yo haga un viaje a Israel este año, y de ahí nos vamos a pasar a Roma. Y es algo muy interesante, porque la historia ahí está. Pero si alguno va al Vaticano, yo nunca he estado ahí, pero si Dios quiere, en este año estaré allí. Y bueno, pues se vale sacar fotos. Y ahí en el Vaticano, en una de sus vitrinas, hay una moneda que acuñó el Papa Inocencio III en honor de la matanza de casi 1,000,000 de personas. Dice la historia que fue un triunfo de la Iglesia sobre los herejes. Fue una atrocidad impresionante. Dicen que hubo fiesta, orgías, borrachera, celebrando la victoria de Cristo. Vergüenza me da a mí, porque yo soy cristiano. Y algunos estarán diciendo: ay, no, pues sí, los papas y todo. Espérenme, también en el cristianismo protestante hay corrupción, pero de eso vamos a hablar después. Porque algunos dicen: ay, sí, no, qué malos, qué malos. No, también aquí adentro. Y también vamos a denunciar esas cosas, porque están en la historia contemporánea y no las podemos esconder. Así como a los católicos no les gusta que ahora sí que saquen los trapitos al sol, a los cristianos no nos gusta. Pero nadie puede contra la historia y contra las evidencias comprobadas de mucha gente corrupta dentro del ministerio cristiano, hermanos. Y yo, bueno, debo confesarles algo. Cuando yo estaba estudiando esto para dar esta clase a los estudiantes en la escuela bíblica, hubo tiempos en que lloraba, de veras. Cuando leía todo, yo había estudiado esto, pero en algún momento cobra más sentido, ¿sí? Y luego viendo la condición de la iglesia actual, tú dices:
bien difícil, hermano, porque tú dices, ¿qué han hecho, Señor? ¿Cómo han pisoteado tu palabra? ¿Cómo hemos pisoteado la sangre de Cristo en el nombre tuyo? Esto es algo vergonzoso, hermanos. En el nombre de Cristo, por mandato del vicario de Cristo, murió en ese tiempo casi 1 millón de personas. En Juan 16, versículo 1 al 4, Jesús dijo, os matarán y pensarán aún que lo hacen en mi nombre. Fíjense nomás. Juan 16, versículo 1 al 4. Los papas, dice la historia, usaron la Santa Inquisición durante 500 años, hermano. Wow. Para mantener su poder. Hasta la fecha, escúchenme bien, hasta la fecha ningún papa ha sido lo suficientemente valiente para dar una explicación acerca de estos puntos negros en la historia. A lo más que llegó Juan Pablo II fue pedirle perdón a los judíos por no haber hecho nada la Iglesia Católica cuando el nazismo, el Papa que estaba en ese tiempo, en la época de Hitler, estaba en contubernio con Hitler y mataron 6 millones de judíos. Y la Iglesia Católica, el Papa guardó silencio, no dijo nada, se hizo el desentendido, pero llega Juan Pablo II y hará 5 años antes de morir, él pidió perdón a la comunidad judía porque la Iglesia Católica había callado. Y pidió perdón por otras cosas. Por ejemplo, John Hus, que fue un sacerdote que le mencioné antes, ese lo quemaron vivo. Ya veremos su historia. Antes de morir, unos 4 años, él dijo, la historia, he leído la vida de John Hus, dijo, y era un hombre de Dios. Y yo lo reivindico. Dice, deberíamos, si fuésemos como fue John Hus, de piadoso y amante de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, otra cosa sería. Y hizo un llamado a todos los eruditos católicos. Esto está, hermano, en la historia. Yo lo leí en el periódico, tengo el recorte. Dijo, hago un llamado a todos los eruditos católicos que estudien la vida de John Hus. Y ese fue uno de los iniciadores de la Reforma Protestante, imagínense. Pero la gente quería escuchar más. El mundo quería escuchar que un papa dijera, ¿qué pasó en esos 500 años? Nadie ha dicho nada. Han guardado silencio. Pero vamos a ponernos en una posición de entendimiento. Yo creo que están rojos de vergüenza. No hay otra explicación. ¿No es cierto? ¿Qué pueden decir? Bueno, yo creo que un perdónanos, Señor, públicamente sería suficiente, pero nadie se ha atrevido. Llegamos a Bonifacio VIII en el año 1294. Él dijo, declaro que para la salvación de toda persona necesita, retomo, declaro que es necesario para la salvación de toda persona que esté sujeta al Supremo Pontífice. Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no hay salvación. Y yo voy a la Biblia y leo Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Bonifacio VIII dijo, fuera de mí y de la Iglesia Católica no hay salvación. En fin, Dante, ¿han oído de Dante? El escritor, el filósofo y cuánta cosa. Él fue el que escribió la Divina Comedia. Él fue el contemporáneo de Bonifacio VIII. ¿Saben que él llamó al Vaticano cueva de corrupción? Esto está en la historia, ¿eh? En el llamado infierno de Dante, ¿han oído algo de eso? Los asignó a los papas Bonifacio VIII, Nicolás III y Clemente V a las partes más bajas del infierno, en su obra, El infierno de Dante. Llegamos al tiempo cuando aparece Felipe el Hermoso, así le llamaban, rey de Francia. Era un rey de Francia.
Y él se levanta en contra del papado, estaba harto de los abusos del papa, porque acuérdense que ya estaban encima de los reyes, y ellos los ponían, ahora tú quítate, ahora él te me dio una lana, quiten ese rey, pónganme a este. Y este dijo, no, y harto Felipe el Hermoso, dice la historia, pues a raíz de un impuesto que ya los tenía hasta acá, un impuesto, fíjense, qué increíble, ¿no? Ahora el papa poniendo impuestos, ¿no? Enriqueciéndose, dijo Felipe el Hermoso, ya estoy hasta acá, y se levanta en armas y somete al papado y vence al ejército del papa y le reduce el poder. Y en el año 1377 aparecen dos grupos de papas, fíjense qué interesante. Uno, un papa en Roma, había otro papa en Aviñón, en Francia, y se excomulgaban entre sí. Decían, yo excomulgo al papa que se dice papa, que está usurpando, yo soy el verdadero papa, decía el francés, el que estaba en Aviñón, en Francia. Y luego se la reviraba el otro, no, yo soy el verdadero, porque Pedro fue el primero y yo estoy en Roma y tú eres el excomulgado. Y empezaban ahí entre ellos, ¿no? Se maldecían mutuamente. Todo el mundo fue testigo de cómo se maldecían el uno al otro. De todo se decían los representantes de Dios. Llegamos a Juan 23. Escúcheme bien, la historia papal registra dos Juan 23. Juan 23, uno fue italiano y el otro fue francés. El italiano, del que les estoy hablando, que sucedió en esta época, Juan 23 fue en el 1410, era italiano. Este es llamado por algunos el peor criminal. Es llamado el más depravado de los papas que han existido. Dice la historia que tenía más de 200 mujeres como amantes. Por poquito le llega a Salomón. Entre doncellas, tenía, fíjense, monjas, ¿se acuerdan que ya había, ¿cómo se llama? Conventos. Él iba, visitaba los conventos según él, y decía, apártenme esa y esa, y se las llevaba ahí al palacio papal. Y entre todas esas 200 mujeres había doncellas, monjas y mujeres casadas. Había muchas que se resistían a sus cortejos y las violaba de una manera despiadada. Dice la historia que aún su cuñada fue su amante. Y escuchen, por si fuera poco, era homosexual. Pero también tenemos los nuestros aquí, no crean que no. ¿A poco creen que estamos muy limpios? No. Eso comprueba una cosa, hermanos, que el pecado no es privativo de una sola iglesia o de un solo. No. El pecado está en los humanos, pero la salvación, así como el pecado es democrático y es para todos, también la salvación es para todos. Y eso no prueba otra cosa más que el hombre está caído, sea católico, sea protestante, vaya a casa de oración, vaya a Santa Filomena. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces llegamos, vámonos rápido, al año, este hombre tremendo, ¿verdad? Y había algo que le distinguía también. Él negaba la existencia de una vida futura. Decía, no, ¿cuál cielo, hombre? El Papa. Decía, no, ¿cuál cielo? La vida es una y hay que vivirla. No sé si de ahí viene se acuñó esa frase, pero él era agnóstico, no creía en una vida futura, hágame favor, y era el Papa. Bueno, aparece en el año 1447 el Papa Nicolás V. Autorizó al rey de Portugal que hiciera guerra contra los negros en África y que los hiciera esclavos. Le digo, vete y tráete los negros de allá de África, y que al cabo los negros no tienen alma, esos son malditos por Dios, esos y le dice, órale, agarra las armas, y el otro ahí va, en el nombre de Dios, fíjate nomás. ¿Cómo llegaron los españoles aquí? Igual, con la espada, y órale, en el nombre de Dios, y a matar indios, patarrajada. En 1458 aparece Pío II.
Dice la historia que tuvo decenas de hijos bastardos. Se jactaba contando sus métodos de seducción en la corte papal. Cuando él oficiaba decía, ay hermanos, no. Tú dices, no puede ser. Bueno, eso nos asusta, ¿verdad? Pero no te asusta que cristianos que se dicen, que cantantes que se dicen cristianos estén ahí levantando la mano y tocando el pianito y sean homosexuales. ¿No te asusta eso? Respiren hondo. Bueno, el respiro se los van a ahorrar para la próxima clase porque van a ver, está tremendo esto. Dice la historia que este Pío XII, que de Pío no tenía nada, dice que estimulaba a los jóvenes al desenfreno y aún les decía cómo hacerlo. Era depravado el tipo. Llega en 1464 el Papa Paulo II. ¿Se acuerdan que hubo uno hasta el sexto? Paulo VI. Este fue el Paulo II. Dice la historia que este llenó de concubinas el Vaticano, hermanos. Qué impresionante. Sixto IV, en el año 1471, decretó que pagando dinero se podían sacar las almas del purgatorio. Habían previamente inventado el purgatorio. Uno de los reformadores dijo, el purgatorio es un invento recaudatorio. ¿Sí? Porque el purgatorio, según la teología católica, o lo que ellos dicen, es un lugar donde después de muerto tú vas y expías todos tus pecados con misas gregorianas, y pues los que quedan aquí en la tierra tienen que ir a pagar dinero pagando misas gregorianas, que son para sacar a la gente del purgatorio, y para que entonces tú ya puedas llegar al cielo según la creencia católica. Pero esto agrede, escúchenme bien, esto del purgatorio agrede a la obra expiatoria de Cristo. Si existiera el purgatorio, el sacrificio de Cristo en la cruz fue incompleto. No sirvió, no fue completo. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, en ese momento se consumó eterna salvación y redención para todos aquellos que se acercan en arrepentimiento, nacen de nuevo, se convierten a Dios, Dios les da una nueva naturaleza y en ese momento son engendrados hijos de Dios. Es imposible que la gente al pagar haga que salgan otros del purgatorio. Eso es un invento recaudatorio que hasta la fecha lo siguen explotando. Y es una de las ofensas más horribles que hay dentro del cristianismo, en este caso el cristianismo católico, de esas mezclas que agreden el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues dice la historia entonces que este Sixto IV se enriqueció tanto, tenía tanto dinero, que comenzó a enriquecer a la familia y también es que imagínense todo lo que ganaban. Imagínense las arcas del Vaticano cómo se llenaban. ¿Saben cómo empezó el asunto con Martín Lutero, un monje católico? Dice que él iba caminando y se encontró a un borracho. Y el borracho estaba risa y risa y gritaba de gozo, pero borracho, estaba tirado. Entonces Martín Lutero, ya un sacerdote católico, se le acerca y le dice, ¿y tú por qué estás tan contento? ¿Qué es lo que te sucedió que estás tan contento? Y dice, pues mire, y saca una hoja, dice, pues qué, que acabo de comprar una bula, papá, unas indulgencias firmadas por el Papa, tengo garantizado el cielo. Y algo pasó en el corazón de Martín Lutero y dijo, no, ¿cómo? En ese entonces él ni la Biblia leía, ni las escrituras leía. Dijo, no, ¿cómo? Y dice que se puso tan desconcertado que fue y se metió a llorar ahí en su cubículo que tenía en el convento. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo es posible que una persona se arrastre en lo más bajo del vicio porque asegura tener un papel firmado por el Papa? Y ahí empezó su búsqueda de Dios, y bueno, eso ya llegará a su momento.
de verlo. Estoy por terminar. Estoy en Sixto IV, donde se enriquece y, entre otras cosas, hizo cardenales a 8 sobrinos suyos. Pero resulta que esos sobrinos suyos eran todos niños. Y le dijo, tú serás cardenal, tú eres cardenal, 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 cardenal. Esos eran, hermanos, los papas hasta el año 1471. Aquí vamos a continuar más adelante, el próximo jueves, un poco más hablando sobre esto. No queda mucho, porque luego vamos a entrar de lleno a la reforma, que es a donde yo quiero llegar. Me urge llegar a ese punto, a la reforma, que fue la que nos tiene hoy aquí a nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu gracia nos has salvado, en tu misericordia, aunque nos sentimos, Señor, avergonzados. Nos sentimos tan agredidos. Si nosotros como simples humanos nos sentimos así tan avergonzados por lo que los hombres perversos han hecho con tu iglesia, Señor, ¿cuánto más tú? Pero tú eres un Dios de paciencia, tú eres un Dios de misericordia, que aún a pesar de que estaba todo tan oscuro, tú siempre les hablabas. Y siempre dejabas un remanente, Señor, siempre lo hiciste. Hoy aquí estamos, después de 2000 años, Señor. Ha mejorado muchísimo, pero algo está pasando en nuestra iglesia de hoy. El catolicismo, por una parte, sigue hundido, aunque ha habido hombres buenos, como el último Juan 23, pero ya dentro de la iglesia reformada, que es la que son nuestras raíces, Señor, hemos caído en cosas que los reformadores condenaron. Si hoy vinieran y vieran el estado de la iglesia, levantaban otra reforma, porque es una vergüenza lo que se ha hecho con la iglesia. Pero nosotros nos agarramos de la promesa de Cristo, que dijo que las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerían contra la iglesia. Y nos agarramos de la promesa de Cristo, que dijo que Él vendría por una iglesia limpia y sin mancha. Y damos gracias a Dios y oramos por todos los líderes en todo el mundo, dentro del catolicismo, dentro del luteranismo, del metodismo, del pentecostalismo, de las iglesias independientes, todos los líderes cristianos, Señor. Padre, que saques a la luz los pecados de aquellos que les has hablado y no han tomado, no se han puesto a cuentas contigo. Avergüénzalos, Señor. Así como sacabas a la luz todas estas cosas. Limpia tu iglesia, Señor. Limpia tu iglesia. Queremos caminar en rectitud contigo, Señor. Tu palabra dice que tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Y nos agarramos de esa promesa. Dios es fiel, hermanos. Y si tú eres nacido de nuevo, tú puedes vencer al mundo y al maligno. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.